Estamos hablando de un fuego fresco y estamos creyendo, Señor, que viene un tiempo de un fuego que quemará para siempre, pero los que permanecen, permanecerán para siempre, porque se han sostenido, porque se han mantenido, porque aunque el enemigo trató de desnudar al pueblo que no conocieron, tratarán de oprimir al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios permanece para siempre, porque el reino de Dios es eterno. A Él sea la gloria, la honra. Padre eterno, te damos gracias por este mediodía, por esta palabra que has traído a tu sierva, a la iglesia de Jesucristo el Ángel. Hoy, Señor, tú traes un nuevo tiempo, un nombre nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, porque has dispuesto
dispuesto un corazón. Hemos venido con corazón voluntario, un corazón dispuesto a ofrendar, Señor, porque tú estás aquí en este altar y nosotros somos una ofrenda de amor tuya, para que esta palabra fluya, Señor, con el poder de tu santa gloria y el poder de tu diestra y la majestad celestial. Hoy en Cristo Jesús te damos gracias y por el Espíritu Santo, gracias porque hace visible lo invisible. Nosotros solamente dice que vivimos por fe. El tiempo en la iglesia es vivir por fe, no por vista. Y Jesús decía, porque has visto, has creído. Y Dios espera que tú vivas por fe y no por vista. Y entonces, algo que ella dice, ¿por qué circunstancias? Estamos en un pueblo, es que cuando el mundo desconoce a Dios, y tú y yo como parte de un pueblo que le conoce, y que aunque vengamos con descendencia, vengamos con linaje de Cristo, muchas veces nosotros somos los que tenemos que pasar a esa providencia de amor de Dios. A veces Dios hace llamados, Dios toma personas para ejercer un tiempo, Él, no nosotros, nos prepara. Entonces, como dice ella, ¿por qué a mí? Porque el llamado fue tuyo. ¿Por qué? Porque tú vas a pelear la batalla de Dios. Pero Señor, entonces termina cantando la del salmista o la salmista, Él siempre reina, Él siempre gana. Y eso es cuando ya la fe y la confianza está totalmente depositada en Dios, cuando su todo es Dios. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a que el cielo, lo celestial fuera nuestro todo, puesto los ojos arriba en nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, gracias te doy, porque yo sabía que lo ibas a hacer, ibas a sacar a Lázaro de la tumba, y aunque lo daban por muerto, tú hiciste algo sobrenatural. Yo solamente dije, sal Lázaro, pues Lázaro salió, pero habían otros que tenían para comprobar las vendas de que se había estado en ese proceso, los que ayudarían a confirmar que Dios había hecho proezas en ese tiempo. Es el tiempo de la iglesia salir. La iglesia no puede estar más vendada con benditas ni curas, ni solamente tomando promesas y no arrebatándolas, y que Dios las haga efectivas por la fe. Dios solamente hace efectiva las promesas. Las promesas es parte de la realeza. Cuando tú y yo nos vestimos de promesa, nos vestimos de realeza. ¿Por qué? Porque nosotros vamos vestidos de realeza con esa fe y convicción de que si Dios lo dijo, Él lo hará. Y la Biblia está llena de esos pactos que Dios ha cumplido. Dios llama, envía. Dios llama, envía. Dios llama, unge, envía. Dios llama, florece, envía. La idea es que tu testimonio y la vida en Cristo Jesús sea algo transformador. Unos dirán, Dios cumplirá un propósito. Unos se olvidarán, otros se mantendrán, otros seguirán. Hay cosas que nosotros como hijos de Dios solamente tenemos una cosa, y es bendecir. Nosotros tenemos que bendecir y guardar nuestro corazón sano para el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de que un pueblo se olvide a quién debe alabanza. La queja, la falta de búsqueda, las malas compañías, todo eso va a hacer que lo que Dios haya hecho para ti se tarde. Pero Dios hoy te dice que es el tiempo, estamos en tiempo, estamos en el momento en que esa puerta se ha abierto, porque Dios ha escuchado el clamor de su pueblo. Amén. Entonces vamos mirando aquí que esto que estoy haciendo acá es porque Dios prepara a un hombre y lo llama. Pero ese hombre tenía cosas, fue salvo. Porque hubo un tiempo, vámonos a Éxodo, porque quiero ir también para el Nuevo Testamento. Aparece que Dios introduce a su pueblo y la promesa era multiplicarlos ahí donde los introduce, que serían esclavos, pero que también los sacaría. Pero los sacaría como multiplicados. Entonces Dios, para meter un tiempo, envió sus huestes y preparó un territorio llamado Egipto. Ahí preparó a uno que fue el que fue enviado primero como flecha bruñida de Dios, y que Dios lo iba preparando en el camino. Mira que fue directamente para Egipto. Entonces, pero el propósito de ese uno llamado José era que ubicar un lugar
para lo que venía, un tiempo de hambruna, un tiempo fuerte, y salvar al pueblo de Dios. Porque Dios sabe lo que se aproxima. Por eso Dios toma a uno y prepara un tiempo con uno que es familia, que crea en el uno todopoderoso, Jehová de los ejércitos, porque Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu corazón. Así como apartó uno con Noé, con su casa, así apartó a Jacob con su casa y lo puso con su familia. Pero hubo un momento que se avecinaba, un tiempo fuerte, un tiempo de hambruna, y Dios necesitaba preparar uno que sería el gobernador. Mira que es diferente los cargos que Dios dispone en los territorios para que Dios salvara a su pueblo. Amén. Dios me la bendiga, amada pastora, allá en Barranquilla. Y entonces vamos mirando que si tú fuiste el llamado, te tocó a ti portar un precioso manto de victoria. Y como se llama victoria ese manto, pues tú peleas las batallas, pero tú las ganarás porque tú no las vas a pelear. Tú vas a ser el Señor, tu deleite. Y cuando tú haces al Señor tu deleite, entonces tú verás las proezas de Dios, lo sobrenatural de Dios. El paso de fe es decir, Dios te dice, haz esto, hazlo. Como lo que me dice ella a mí, haz esto. Yo lo hago. Lo sobrenatural de esto lo va a hacer Dios. Yo solamente obedezco. Amén. Y en la obediencia, ¿qué tal si Dios no le dice, Josué renuncia al llamado? Si Moisés renuncia al llamado, si Abraham renuncia al llamado. Amén. Ellos fueron puestos en amistad con Dios y Dios le hablaba directamente. Y aún así no los eximió Dios del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es la prueba que hace que Dios te levante y levante tu ministerio. Ahí es donde entra tú conocer Dios, tu integridad, tu lealtad, tu coraje, tu valentía, pero sobre todo tu amor por Él. Porque tú pondrás a Dios siempre primero. Y el que tenga a Dios primero, que ponga a Dios primero, aunque se levanten a su barca cosas, no va, porque en esa barca va Jesús. Y yo te quiero hablar de que justo de regreso, Dios introdujo a uno llamado José. Escogió a uno que tuvo que apartarlo. Tuvo que apartarlo. ¿Por qué? Porque él tenía que cortar con algo. Amén. Pero también para la forma de colocar un manto. En su casa no lo iban a escuchar. En el lugar que estaba no iba a ser. ¿Por qué? Porque no era porque ellos no quisieran, es que Dios lo había llamado, escogido, y necesitaba ungirlo en el proceso para luego darle el título. Sea apóstol, sea profeta, sea pastor, maestro, evangelista, sea misionero. Igual todos debemos ser misioneros, porque esa es la idea, la que nosotros somos payasos, nosotros nos llamaron para predicar, por eso somos misioneros todos. Y aquella grey como diácono, o sea, todo lo que Dios puso en la iglesia debe estar lleno de un llamado, y el llamado está lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso el fuego fresco de Dios tiene que permanecer en la iglesia. Amén. No importando las cosas que tú veas. Aún José José tuvo que pasar un proceso y un momento que estaba gobernando hasta que se encontró con los que vivían en el corazón. Y él tuvo que hacer un proceso del perdón. El perdón es el mayor regalo que te puede dar para que Dios te use. El perdón, cuando tú tienes la oportunidad de herirlos, pero tú en vez de herirlos, tú le dices Dios te bendiga, o tú le digas, o dejes todo, o que tú les ames. El perdón es la base con que inicia un verdadero ministerio. Pero no el perdón como lo predican los hombres, es el verdadero perdón, porque el primer perdón que debe entrar es en tu corazón. Cuando José vio su realidad, él lloró, gimió y pudo perdonar. Solo aquel que perdonó un tiempo puede dejar todo atrás. Solo puede hacer cuenta que cuando se dé la vuelta Dios ha hecho cosas y perdió batallas, sino que en el momento en que tú perdonas, el corazón Dios te muestra todo lo que ha hecho. Entonces, lo de repente, no era un de repente que Dios había estado trabajando. Entonces él analizó algo. Yo en mi corazón tuve un dolor, tuve
algo que aunque estaba gobernando, era rico y tenía todo. Yo me acordaba de mi casa, pero me acordaba del dolor con que me apartaba. Y entonces se dio cuenta que fue apartado, preparado para mantener la comunión con Dios. ¿Para qué? Para poder Dios usarlo. Porque él portaba un manto lleno de promesas. Cuando Dios te llama y te escoge, tú tienes un manto lleno de promesas, pero tu fe va activando cada promesa, a cada paso, a cada locura espiritual, como Josué. Lo primero para conquistar Josué fue que lo recibió y le dijo, yo no he escuchado, y se amarraron. Vienen injertando gente, sí, porque han escuchado. Te escuchó y dijo, habló del respeto que se le tenía al Dios que tú y yo servimos. ¿Sabes? Nosotros somos un pueblo con historia de victoria, de presente de victoria y de futuro de victoria. Nosotros no caminamos en pérdida, andamos en ganancias espirituales. Y por eso el Señor hoy te está diciendo que todo aquel cascado, que aquello que no te deja hacer expansión, hoy es el momento de decir, Señor, hoy vengo a ti, porque todo lo que ha pasado en mi vida está escrito en tu libro, pero tú sigues escribiendo. Tú lo escribiste, pero yo me viendo todo lo que escribiste, hablaste de mí, porque soy tu hija. ¿Y qué dijo Josué? No fueron ustedes. Aún José se dio cuenta que hacía cosas y continuaba con cositas, hermanos. Pero José tenía que ver su posición. Que tú muchas veces vas a querer mirar la posición de otro, tú tienes que mirar lo que Dios dijo de ti, tu posición. Amén. Otras circunstancias harán como lo que José dice, ya estoy, me perfumaron. Sí, lo perfumaron, hermano, pero lo vendieron. Ay, me vendieron. Me pusieron el Potifar mayordomo, un reposo ahí que Dios les mostró y lo preparó. Pero también ahí también trataron de quitarle y pervertir su cuerpo, una esencia que él portaba, su perfume y su fuego, que era el fuego de Dios. Y entonces, por ser íntegro, porque esta parte de la integridad, no es que yo sea fiel o que yo sea bueno, es íntegro, porque el pacto de Dios es con los íntegros, con los que le aman de veras. Y para ser nosotros, ahí fue probada la integridad es probada. Amén. Entonces, José probó y por ser un hombre íntegro que amaba a Dios, porque él se mantenía congregado con Dios, en comunión con el Espíritu Santo de Dios, para poder fortalecerse. Y si la iglesia no se fortalece en esa comunión, muestra obra de hombre. Y aunque José ya estaba, luego Dios lo pone, pasa a la cárcel. Como dice mi hija, en el privado, saluden del Potifar en el privado para la cárcel. Un pastor así ya se le quedó eso. En el privado para la cárcel. Amén. De la casa de Potifar, donde estaba bien gobernando, donde estaba administrando. Pero cuando Dios te mandó a gobernar, tú no eres administrador. Tú eres gobernador que ministra las cosas celestiales de Dios. Entonces, si él se estaba mirando como administrador, dijo, hay que despertarlo. Y lo despertó, conociendo que el lugar que estaba lleno de vicios, de permisibilidades. Porque no creas que la mujer de Potifar fue solo conocer, ese era un hábito, una costumbre. Y por eso tú y yo vamos a romper con costumbres y hábitos ancestrales, generacionales, y aunque el enemigo por un deseo tuyo se te metió, y cortamos en el nombre de Jesús. José pudo cortar, yo no soy así. Yo no pertenezco a este pueblo, no soy como este pueblo. Yo soy de Cristo, yo soy de Dios. Y por confesar su fe, para la cárcel. En la cárcel de un proceso de contaminación, un proceso de limpieza, un proceso donde él valora los espacios. Le enseñó a adorar, a amar, estar en espacios anchos, pero también en espacios pequeños. En cualquier lugar Dios probó su fe. En cualquier lugar Dios va a proveer tu fe y la mía.
En cualquier lugar hay un momento en que se desesperan. Y José le pide a unas personas que le piden favores, pero cuando ellos salen de la cárcel, ellos se olvidan de él. A uno va directamente a que le quiten la cabeza y otro otra vez el panadero fue directamente el de las copas fue directamente a la mesa del faraón. Amén. Nosotros tenemos que saber que ahí se está hablando de una mesa. Y que Jesús dijo que teníamos que aprender a servir el pan. Y el pan nuestro tiene que ser un pan conforme la palabra de Dios. El copero servía al rey y exponía su vida, pero tenía que preparar el vino. Y Jesús no lo hizo como Egipto. El pan y el vino de Dios era perfecto. Amén. En la mesa que tú y yo tenemos un pan perfecto que agrada al rey. Y eso es bonito verlo aquí. También demostró que el reino en que Dios estaba introduciendo no era nada fácil, que era un reino muy difícil, que tenía hábitos que no eran agradables a Dios, pero Dios necesitaba una tierra. Y Dios ya se la había hecho grande en Génesis 15. Va a ser así, van a entrar, luego serán esclavos, pero allí se multiplicarán en la hoja. Dios no le dijo cómo. Ahora te voy a contar cómo. Entonces miramos que la oscuridad de ese reino, que tenía mesas de sátrapas, de hombres malvados, de hombres que veían, porque resulta que la iglesia ahora, como conoce la palabra, piensa que nosotros funcionamos como funcionamos viéndote activamente aquí. No, hermano, aquí en el aire, cuando yo hago una palabra, estoy rompiendo en el nombre de Jesús Nazaret. No es mi palabra, es la de Dios. Yo porto una palabra a la cual yo tengo que manejarla y no mezclarla. Amén. Amén. Dice también que se da José, luego de que Dios, él puso confianza en el hombre, dijo, no, en el tiempo tuyo. Y tuvo que aprender a poner su confianza en Dios y no en príncipes. Entonces, ¿qué pasó? 2 añitos le ayudaron a prepararse para no confiar sino en Dios. Saber que su provisión y su respaldo es Dios. Y eso es para todo el pastorado. Eso es para todo el pueblo de Dios. Que nuestra confianza siempre tiene que ser Dios. Porque cada persona piensa. Por eso estoy hablando que Dios preparó un territorio para José. Y dijo, tengo ese territorio de Egipto porque ya no voy a darle de comer a mi pueblo. Yo no le gustan los pastores. Mi pueblo es pastor. José, ¿dónde los voy a poner? Porque a ellos no les gusta tierra de pastoreos. Y era la mejor tierra. Mira, lo que al mundo no le gusta, a Dios sí le gusta. Porque es la mejor tierra que tiene para ti, para un pastoreo. Amén. Entonces vamos mirando que se va cumpliendo un tiempo. Luego llaman a José porque Dios le puso en la memoria, puso el nombre de José otra vez en el vino, puso una circunstancia en una nación, en el gobernante de esa nación, Faraón. Y dice, pero hay un joven que sabe hacer lo que tú necesitas. Como cuando le dijeron Artajerjes o pidieron, o Babilonia, en el caso de Nabucodonosor, pidió cómo quería lo que le llevaran allá. Era que Dios había dicho que íbamos a Babilonia y Dios había preparado la tierra de Babilonia. Entonces, no fue que él quiso, sino que un servicio de ese reino fue llevarse su semilla. Y no se llevó cualquiera, se llevó todo lo mejor de la mesa del palacio. Y entre ellos iba Daniel y sus amigos. Iba Ezequiel, fue también Ezequiel. Un sacerdocio que Dios allá los arregló. Amén. Entonces Dios preparará siempre un territorio, un lugar que ya te fue dado antes de la fundación del mundo. Y Dios también te lo escribió y cuando te dijo, lo voy a hacer para esto. A Jeremías le dijo, te haré profeta, no de aquí, sino de las naciones. Tú irás y predicarás a mi pueblo y a los pueblos que les predicó a Egipto también. Amén. Nosotros también miramos aquí que Dios estaba preparando una temporada, un cumplimiento. Estoy hablando de un cumplimiento.
Y ese proceso de una promesa a Abraham pasó por Isaac. Isaac también pasó por procesos. Dicen que a Isaac peleó batallas. Solo que Isaac tenía una forma de hacer sonreír. ¿Qué reposo? ¿Sabes por qué se reía Isaac? Porque él era un hombre abridor de pozos. Y él sabía que toda esa agua era de él, porque el que maneja las nubes de los cielos es el Señor. Las aguas debajo de la tierra es el Señor. Amén. Y él era el hijo de la promesa. Amén. Jacob, como iba a cortar una cosa de familia, que era la mentira, porque eso venía de la casa de allá de Abraham. Un espíritu de mentira le tocó a Jacob. El proceso de Jacob fue fuerte, pero también encontró gente que Dios le ayudó a arreglar el camino. Que Dios dijo, mira, y él peleó, y esa marca que tiene es porque él entregó su todo a Dios y conoció el rostro de Dios. Y sabes, en el capítulo de Génesis 28 él conoció a Dios, conoció el cielo, los ángeles, cielos abiertos. El capítulo, creo que es el 32 de Génesis, lo va a pasar acá. No estoy hablando de lo que es conocer los cielos abiertos. Es que nosotros caminamos en sobrenatural. El mundo nos enseña a mirar, ay, que me hicieron, que me dieron. No. Vamos hoy a que en el nombre de Jesús tú y yo somos portadores de promesas. Y el manto que tú y yo tenemos no es para estar pidiendo a hombre, porque Dios eso no le gusta. Nosotros no le pedimos ni siquiera Egipto. Nosotros no le pedimos. ¿Quién es? Dios te bendiga, Olga. Dios te bendiga, amada hermana Carmen, pastora. Dios le bendiga. Dios no bendice. Si Dios te bendijo, no te va a quitar la bendición, a menos que tú no creas, que el enemigo te haga dudar. Si Dios te dijo y te puso en un lugar, párate hoy en la brecha y dice, voy viene a alabar a Dios. Vamos todos 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 a bendecir su santo nombre. Vamos todos a alabar a Dios. Para que sepan los aires, todo lo que se mueva, que los aires, la tierra ya fue conquistada. Jesucristo vino y nos dio la victoria. Caminamos con un decreto de vida de victoria. Y por eso nosotros tenemos que hacernos, tratar de caernos. ¿Por qué? Porque como Dios tiró también a Dagón, a los filisteos, en su propio templo, le lo puso boca, mejor dicho, le cortó manos y lo tiró al piso 2 veces. A la tercera, vamos a sacarlo de nuestro territorio. Porque la palabra de Dios se puede entregar pesada. El enemigo va a tratar de que tú no hables ni creas. Pero Dios necesita violentos en la vida. Amén. Y Jacob era un hombre violento. Jacob contó lo que pasó y conoció a Dios y vivió, y Dios le habló, le dijo, sal, pero Dios lo sacó. Pero antes de recibir su promesa, tenía que dejar su pasado. Y eso es lo que estamos hablando hoy, dejando nuestro pasado. Dejando nuestro pasado, nuestras malas costumbres, las generacionales y ancestrales. Porque eso es lo que siempre está hablando la Biblia. Ahora Dios, sal de esto. Isaac, ¿qué hubo en Isaac? Trajeron a Rebeca muy linda, muy hermosa, de bendición en la casa. Hay uno que tiene que cortar con un pacto ancestral y generacional. Y aquí le tocaba, en este caso, a José, hijo de Jacob. Amén. Vamos mirando que Jacob, después de todo, el Señor le dice que salga, que salga de esclavitud, que se prepare. Hoy la iglesia, toda la iglesia se tiene que estar preparando de salir de la mente del esclavo, de salir de Egipto, de salir de Babilonia. Porque es un retorno especial y glorioso para darle a cada uno fuego fresco para que puedan permanecer. Y sabes, dice que Jacob luchó. Entonces cuando la alabanza dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca en esta batalla? ¿Por qué a mí? ¿Y sabe qué dijo? Porque Dios siempre gana. Porque Dios pelea tus batallas y las señales.
Porque Dios está hoy, de ayer, es principio y fin. Dios es Dios de las edades, de los siglos. Él quita reyes y pone reyes. Está llena de promesas, de palabras. Y cuando tú haces la palabra tu deleite, entonces tú no vas a confrontar nada de la palabra, porque lo que tú vives con Dios no lo va a vivir otro igual. Si te das cuenta, Abraham vivió con Dios de la forma y se ganó unas promesas para generaciones como tú y como yo. Pero cada uno tiene una misión y es permanecer íntegros, creyéndole a Dios. Amén. En la lucha del ángel de Jacob con el ángel de Peniel, mire, ya con todo, con su casa, con su hijo, ya él tenía que pelear por su casa. Él sabía que no podía dejarse a nadie. Saúl dijo: vente conmigo, que te digo, no, porque que tú no puedes combinar tu promesa con él. El capítulo 32, la invitación después de sanarse con Saúl, es Saúl. ¿Por qué no podía permanecer él? Porque Saúl es Edom. Y Saúl le pasó el odio a su casa. Pues estoy hablando que hay que perdonar. El odio de su casa se lo pasó a su pueblo Edom. Que lo único que Edom quería era matar al pueblo de Dios. Y él tuvo que pelear con eso, con ciertas cosas que estaban pasando. Y Dios dijo: aquí, por eso Dios ama a Jacob. Porque Jacob decidió cortar. Y si no me bendice, no me bendice. No, es que Dios no te bendice, hermano. Si todo lo que tú tienes, tus bendiciones, todo lo que Dios te ha dado, lo que has trabajado, hay un momento que tienes que decir: bendíceme, Señor. Y bendíceme, Señor. Y aprender a dejar todo atrás, porque lo que tú portas es bendición. Amén. Y eso no lo va a entender el mundo. Cuando tus bendiciones son bendecidas por Dios, es porque has dejado un pasado, ataduras ancestrales y generacionales. Ayer el Señor dio un nombramiento. Y uno como padre tiene que dejar ir a los hijos para que ellos crezcan. Y entonces yo me sentiría orgullosa cuando un hijo va para crecimiento. Y oraré por esos hijos que no están de crecimiento. Porque hay un momento que cuando ya Dios los nombra, ya nosotros como padres debemos dejar que crezcan en el propósito de Dios. Y cuando mi boca lanzó una voz y dio un nombramiento, ni siquiera que me escuchaba los ojos, pero Dios está en la voz de Dios, esta es la voz de Dios. Entonces son unos llamados, escogidos y enviados. Por eso la iglesia crece. Por eso cada uno que está en una iglesia, por eso te das cuenta que tú no viste que todos se quedaron en Canaán así sentaditos. No, Dios los movía, los despertaba. Amén. Entonces, el proceso de Jacob es un proceso donde él peleó su generación. Pero entonces ya no tuvo dos, él tuvo dos. Pero había uno que había nacido donde. Uy, ya, es una revelación que va a acabar Señor. Esto es Rakatabas. José venía de esa descendencia y quería pasar por uno. Acuérdate que José lo mete a su hermano en la cisterna. Mira, porque hay que ir cortando cosas de Amalek, cosas generacionales. Dios escogerá uno, pero todos estamos llamados ahora por medio de Jesús a cortar contactos ancestrales generacionales. No es que nuestros padres, mira que estoy hablando, yo te estoy hablando de gente mala, pero hay cosas que tienes que desarraigar para que no pasen a tu casa, y la siguiente generación seguirá limpiando la era, porque tú y yo fuimos llamados a ser sal de la tierra y limpiar la tierra para que venga Cristo y nos encuentre haciendo la obra, predicando su palabra. José es el escogido, y a José se le da el manto. A Jacob lo tuvo que robar, pero José se lo dio y lo vistió. Inmediatamente sus hermanos no le gustaron. Pero no fueron sus hermanos. Es que cuando Dios te pone el manto, tú tienes, vas a la preparación. ¿Amén? Y la preparación de José no fue ni de los hermanos, ni de sus primos hermanos, ni de
los ismaelitas, a los ismaelitas, esos de Abraham que los perfumaron y lo vendieron a Egipto, ni fue Potifar, ni fue Faraón, fue Dios por una promesa que le dio a Abraham. Entonces, así como nosotros portamos promesas de bendición, hay otras cosas de maldición dentro de 28 que hay que leer, no los completo. Tengo que leerlo porque casi no me gusta leer. Me gusta leer nada más la parte de bendición. Pero dice que hay 2 montes y tú tienes que coger 2 puertas. Tú tienes que coger el camino. Porque Dios dice ahí, le digo, mira Moisés, mira, póngamelos allá a declararme esto. Tantas tribus acá y tantas tribus acá, y bueno, vamos a declarar la bendición de todo el 28, del 1 al 14. Si no te vas a otro día, versículo 15, comienzan las maldiciones a los que se apartan. Por eso un día como nosotros, como apartados, aunque no sabíamos que era bueno, pero nos habíamos apartado porque habíamos seguido estructuras. Y un día Dios nos llamó y nos dolió. Pero nos trajo, y hermanos, esto es un enamoramiento hermoso porque Él no falla. Esta palabra, José, para poder gobernar, tuvo que ganarse el puesto de integridad. ¿De qué raíz venía? De la mentirita. ¿Quién la podía romper? José. Con José se rompe, porque solamente tenía la integridad y un corazón dispuesto. Dios conoce el corazón. A ti te pueden decir, no, ya no es José, pero si Dios le plació, hermano, Dios le plació hasta un benjamita llamado Pablo, hijo de la tribu, hijo de Cis, porque de la raíz donde viene, de Cis, padre de Saúl. No, Mardoqueo, de la tribu de Benjamín, de Cis. ¿Y qué le toca hacer Mardoqueo y Esther? Matar. O sea, tú y yo estamos llamados a que ese proceso que tenemos tú y yo es para matar algo que Dios no quiere que pase a tu nueva generación. Amén. ¿Por qué a mí? Porque Dios te consideró apto y aprobado para hacer algo. Que no sé cómo lo vas a hacer. No sabes, pero la obediencia con Dios extraña. A Josué le dijo, hijo de Nun, viene un jubileo. Y yo necesito, ¿quiénes pasaron? Los jóvenes tuvieron 40 años dando vueltas. Los que nacieron jóvenes en el desierto, los afinó Dios y los preparó como el oro y como la plata. Pero la generación que salió de Egipto, no. Solo 2, porque tenían pensamientos de muerte, tenían pensamientos de verse pequeños, porque tenían mente de esclavo y no eran capaces, no serían capaces. Y Dios dijo, bueno, pues como estos conocieron solo desierto, aquí florecieron, entonces vamos a limpiarlos. Me adelanté un poquito, pero ahí vamos. Y estos son los que van a poseer. Y estos son los que van a estos son los que van a poseer la tierra de Canaán. ¿Con qué la poseyeron? Con armas. Ya eran guerreros, para que lo sepan ustedes. Porque cuando ellos llegaron a Canaán, ya hubo una espada que habían tirado. Porque habían tenido que vencer enemigos poderosos. Y por eso Rahab dice, conocemos al Dios que ustedes sirven. Y decidió mejor entregarse. Pero es que ese corazón también lo tenía Dios allí preparado. Dios prepara los corazones. Así como preparó el de Rahab, preparó el de Lidia en el Nuevo Testamento, Hechos 16. Dios necesita corazones dispuestos. No es como nosotros miramos. Amén. Porque tú y yo tenemos que seguir la nube y seguir el fuego. Seguir las aguas vivas y seguir el fuego fragante de Dios. Es el Espíritu Santo. Dios es sombra y es luz. Porque Él nos da su sombra para cobijarnos bajo sus alas. Pero a través de su lámpara, que es su palabra, nos lleva caminando por camino de eternidad. Entonces Dios siempre va a usar situaciones. Si te metió en el proceso de una puerta, que salimos, hermano. Amén. José probó su integridad en cada proceso. Pero Jacob tuvo que ser limpiado. José probó que desde niño era íntegro. Y el enemigo iba a tratar de, bueno, ya él es íntegro, pero vamos a probarle aquí, hermano. Y se le da el manto, se coloca y manda un proceso para José. Me devuelvo a Génesis 31, a Génesis 39 y 40. Y no importa. Y vamos al 41, vamos pasando, estoy hablando de historia, vámonos para el 41. Y
lo que pasa en el camino. Dice, ¿por qué a mí? Porque es que Dios quiere tu adoración genuina. Dios no busca gente que se vea bonita y adora aquí. Dios conoce tu corazón. ¿Tú crees que yo no vengo a ser limpiado? ¿Y tú qué crees de dónde vengo? Reconociendo mi estado. Que yo en la carne no puedo, pero en Cristo, puesto los ojos, Él transforma mi ser carácter. Que la carne tiene que estar sujeta para darle todos los días la gloria a Dios. Porque sin santidad no veremos a Dios. Tú y yo tenemos que ansiar la presencia. David dijo, no importa los enemigos, Salmo 27, vienen por aquí, vienen por allá, pero hay una sola cosa demando, Señor, y es sentar en tu presencia todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura. Amén. Contemplar la hermosura del Señor. Tú y yo estamos llamados a contemplar la hermosura del Señor. Tú y yo estamos llamados a estar en su presencia, y una invitación de Jesús nos lleva. Sencillo, porque no me quiero adelantar. Luego José, que está en la cárcel, se le ocurrió, Dios le puso tanto al mayordomo de los vinos, el jefe de los coperos, que no se le acordaba, pero ese día Dios le dio una circunstancia que ni siquiera inquietó tanto el corazón del faraón, pero yo tenía preparado y listo el tiempo. El caído de Dios para José ya se había despertado, ya Dios había preparado, ya estaba listo, ya quedaba estrecho ahí, ya necesitaba salir a cumplir lo que Dios había demandado de él, para lo cual lo preparó. Dios no te va a llamar, te va a preparar y te va a enviar para que tú no hagas nada, no, para que te quedes ahí encerrado, no. Dios, entonces, necesitaba una expansión, y la expansión de la promesa estaba ahí en Egipto. Esta es la puerta. Dios es el que abre y cierra puertas. Dios crea las puertas para ti, para mí. Si Dios dijo que iba a hacer expansión en Egipto, pues ya estaba viéndose la promesa, 430 años. Amén. Después, te digo, 430 años. Estamos preparando para ese tiempo. Se estaba preparando ese tiempo de José creciendo, llevado. Y digamos que José, cuando estaba listo y maduro para hacer lo que Dios le había preparado, entonces lo saca y lo lleva al palacio. El rey lo mandó a llamar. Entonces, cuando nosotros estamos siendo preparados, llamados y preparados por Dios, Dios va a probarnos. Amén. Amén. Conocer a las personas, gente, carácter. Todo lo que José conoció fueron caracteres de las personas. Pero Dios necesitaba un carácter íntegro como José. Dios no le va a dar a cualquier persona algo que pueda dañar la voz. Es más, por eso se dañó, se trató de dañar por lo que le gustaban las cositas, Sansón, pero al final descumplió el propósito, porque dando vueltas en su desierto, le creció el cabello y pudo hacer la obra. Amén. Viene aquí también que dice entonces, tiene un sueño el faraón, estamos en Génesis 41, voy y vengo, hermano, esto está bueno, para mí pues está delicioso, yo espero que para ti también. Y entonces dice que ese se levantó con su espíritu agitado y envió a llamar a los, mira lo que había, magos de Egipto, a todos sus sabios, y descontó el faraón. Quiere decir que en las mesas de oscuridad también hay. Por eso dice Balaam, caído, pero bueno. Y la boca de los malos también te puede maldecir. Pero cuando tú estás en Cristo, tu cobertura es Cristo, ahí no hay mal que le caiga a la tribu de Jacob. A tú y yo somos esa. A Jacob, ¿por qué? Porque andan en integridad, no ha hallado malo. Uy, esa parte la voy a leer. Entonces dice aquí el Señor eso. Amén. Y dice, pero cuando no pudieron interpretar el sueño, Dios despertó el espíritu del copero. Y Dios va a despertar espíritu de personas para que se conecte a tu propósito. Porque te das cuenta, el propósito no era para el faraón ni para él. El propósito era para que José pudiera estar. El propósito lo portaba José, al que Dios preparó. Amén. Tu preparación tiene precio. Y si tú has sido atacado y preparado, porque Dios tiene un alto precio para Dios. Pero para el mundo también, porque han pedido que no llegues. Pero José llegó. Amén. José, había llegado el tiempo de José. Amén.
¿Y por qué te digo y por qué comencé con ciertas cosas? Ahora vamos a lo que yo te digo. Amén. Entonces dice que lo mandaron llamar. José se vistió con sus propias ropas. Mostró su humildad. El faraón dijo, no, pero él decía, el sueño que Dios ha mostrado, el sueño que no, es mi Dios, Dios será el que te dé la respuesta propicia. Él no llegando, no sé, es que tengo un poder y que yo soy quitando altar, no. Él dijo, Dios no está en mí, faraón, lo que voy a decir. Versículo 16, capítulo 41. No está en mí. Dios será el que da respuesta propicia para mí. ¿Por qué fue José tan humillado? ¿Por qué fue José? Porque yo tenía que mantenerlo ahí, porque lo que él iba a dar era muy grande. Y tenía que aprender el principio de la humildad. Yo por eso cuando yo digo a mi hija, yo estoy de aquí. ¿Qué está haciendo mamá? Nena, volviéndome humilde. ¿Sí? O sea, que Dios me está enseñando una lección. Vamos mirando entonces que él comenzó a dar lo que Dios le había dado. ¿Cuál era el don de José? Bueno, era primero que él sabía leer los sueños de Dios. Él sabía que era de Dios porque dijo, Dios te lo ha dicho. Ese era su don. El don de ciencia era más poderoso que de todos los sabios y magos del reino de Egipto. Y Egipto era el mundo en ese tiempo. Pero Dios necesita uno con su esencia, con su fuego, y que haga cosas locas y tremendas, como decirle a él entre todos, no está en mí, para el mundo es locura esto que dijo Abel, no está en mí, Dios con E mayúscula, será el que te dé respuesta propicia. Para se enfrentó, uy, pues hecho, no, pero es que el reino se nos había demostrado, sino que Dios había llevado con el espíritu superior. Y el espíritu muy superior no es para decir que era vidente o que era esto o que era aquello. Era para decir que era una bandera de Dios y que el ojo de Dios está puesto sobre él. Y que lo que había en él portaba para bendecir a muchos. Amén. Por eso, cuando te digan a ti que tú haces cosas raras y extrañas, no. Si Dios te envió y te dijo cómo hacerlo, hazlo como Dios te dice. Yo voy a poner otra más, pero yo no me pongo nada más. Y hay algo, y dice mi hija, y mi hija lo adecuó, lo organizó. Porque yo quería no poner esta, la imagen que te matas, pero Dios sí la quería. ¿Amén? A veces nosotros, dice, Dios ha mostrado a Faraón, versículo 25, como hoy te ha mostrado a ti. La promesa ya entró, la puerta, ahora venía la multiplicación. La multiplicación, como dijo José, no fueron ustedes, se dio cuenta, pero no. Habló de sus hermanos, le dijo, lo único que dijo José, yo sé que José no era un vidente, José era vidente, profeta, gobernador, pero era de Dios. Él no se dejó contaminar. Dice en un capítulo que ahora no me acuerdo, amén, que cuando él le sirve a sus hermanos la mesa, dice que la mesa se le sirve a José, luego a sus hermanos, y los egipcios comen aparte, en la misma, pero cada uno con su hermano. Amén. No es porque fuese más. Amén. No, es que así estaba estipulado. A veces nosotros queremos cambiar la posición a alguien. Por él no, hermanos. Porque el que era gobernador después del faraón era él. Mejor dicho, el faraón lo hizo padre de esa tierra, lo hizo dueño de esa tierra, porque le dijo que él le había dado esa tierra para gobernar. Y tú y yo tenemos que ser buenos gobernadores de la bendición de Dios. ¿Amén? Pero también miramos que aún Jacob, cuando llega, se restaura dentro de Egipto, lo lleva a su hijo. Entraron 70 para multiplicarse, hermano. Amén. Y cuando entró José allá a Egipto, abandonaron las otras tierras y se metieron las huestes celestiales a Egipto. Del momento que entró José en Egipto, todas las huestes celestiales de Dios Altísimo estaban con José. Por eso Dios dice, estaré contigo siempre. Amén. Porque Dios necesitaba meter su casa allí, la de Jacob, que venía de camino, pero había uno que estaba preparando el camino. Como Jesús
prepara el camino hoy en la casa, en la morada de nuestro Padre, para que tú y yo todos vayamos a pagar un precio aquí, para que tú y yo lo valoremos. No es por plata ni por eso, no tenemos. Dios no le costaba quedarte aquí nada, todo. ¿Por qué pasan dificultades? Habla de la fe. Entonces, habla que también la profecía, a ver, de Jacob acerca de sus hijos, se cumplieron. Y se siguen cumpliendo. Dice, profeta. Dice, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Tú le puedes profetizar a tu casa. El mundo te puede decir que no, pero tú profetízale. Esos son los que van a ser. Mi mamá y nosotros estamos por fuera. Como le dijo un día a mi mamá, no tengo sino mi nieto, todo por fuera. Pero usted profetizó que no íbamos. Nosotros con nuestra boca somos los que le deseamos el bien. Tu boca está para bendecir o maldecir. Pero los hijos de Dios no podemos ser maldecidos. Los hijos de Dios somos benditos. Nadie. Mientras tú permanezcas en ese pacto, te puede maldecir. Antes, Dios no va a ampliar. Y si hay circunstancias, es para ensancharnos, para multiplicarnos, como la palabra que ahora sí viene. Amén. José le profetizó. Y luego también le profetiza, mira, ustedes un día van a salir de aquí, recordando la promesa de Génesis 15 a Adán, que se multiplicarían y serían como esclavos, pero que volverían. Y como José sabía que retornarían a Canaán, dice que él hizo jurar a los hijos de Israel, Jacob. ¿Y qué dijeron a Abraham? Que iba a ser padre de una nación. Y la nación existe. Todo lo que Dios diga de ti y de mí se cumple. Absolutamente todo. Pero tenemos que dar los testimonios. No nos pongamos los testimonios. Amén. Y esto está aquí porque son testimonios. Amén. Entonces, dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará. Dios nos visita. ¿Por qué? Porque Dios sabe en qué momento y en qué tiempo se responde y el cumplimiento de la promesa. Porque Dios ciertamente os visitará, como yo te digo, ciertamente hay visitación de Dios. Porque Dios ha escuchado el clamor de su pueblo. Y yo sé que hay un pueblo que ha orado, que ha clamado y que sabe que el faraón, que los babilonios, que todo lo que se mueve en el mundo está tratando de tener lo maravilloso de ese avivamiento, de ese fuego fresco que viene para que tú y yo vayamos hasta los confines de la tierra en una pasión para predicar el evangelio. Hermano, si tú no predicas, si Dios te llamó, te escogió, tú no predicas, tu cuenta no es conmigo, tu cuenta es con Dios. Que estás en la iglesia y Dios te llamó y es con Dios. Es con Dios. O sea, yo solo sé que yo tengo que doblar mis rodillas y todos los días estar aquí, porque esta palabra me la Dios. Yo era otra palabra, pero Dios mismo esa. Yo ahí iba a quitar esa palabra porque quiero esa. Y ahí está. Porque tú y yo somos fuego fresco. Hay una persona, Dios lo introdujo que salió. Y había un momento que dice que están ellos en Egipto. Y llega un tiempo donde nadie en este mundo conoce a Dios. Hay tiempos en las naciones, hay un tiempo en el mundo que la gente desconoce a Dios, sabe más que Dios, vive más que Dios, a sabiduría más de Dios. Pero mira lo que dijo a Egipto, que ni sus sabios ni sus magos pudieron contra el Espíritu Santo de Dios que Dios había depositado en José. Amén. ¿Y qué pasó? Como desconocieron a Dios de los israelitas, cuando ellos se dieron cuenta, amén, que los hijos de Israel, ¿cuál es la bendición tuya y mía? De fructificarnos y multiplicarnos. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entonces, ¿de qué habla el avivamiento? Que cuando hubo presión, yo estoy hablando de este tiempo ahora, yo me explico esta parte en este tiempo, que cuando la iglesia se está despertando, va a aparecer alguien que dice no. Pero tú y yo dices que tú y yo estamos llamados a ser aumentados, fructificados, fuertes, aumentados y fortalecidos en Dios. Porque necesitamos esa fuerza para avanzar. Necesitamos la fortaleza de Dios, su palabra, para avanzar.
para predicar su palabra. Y dice que la tierra fue fortalecido, su fuerza aumentada y fortalecido en este mundo. Dos cosas diferentes. Y se llenó de ella la tierra. No dice que de Egipto la tierra. Yo estoy diciendo que dijo Habacuc en el capítulo 2:14, y la tierra será llena de su conocimiento. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Cuando tú estás hablando de Dios, siempre tienes que pensar que hay un momento de opresión. Pero en esa opresión tú vas a hacer expansión. Y en esa expansión Dios hará algo maravilloso, sobrenatural. Porque dice que entonces que se levanta, entonces levanta un tiempo como cuando venía Jesús en Zacarías, en Mateo o Lucas, que se levantó un tiempo de oscuridad. Y se levanta un tiempo de oscuridad. ¿Y qué pasa? Porque se sabía que estaba un tiempo de la promesa vigente y que se estaba tardando. Entonces Dios tuvo que usar, no es que el faraón, Dios usa. Dios, todo lo que Dios use para despertarte es una bendición para que avances al propósito, para que no te quedes ahí. Porque se han quedado comiendo ahí en Egipto, en el mundo. Pero Dios no lo llamó para el mundo, Dios lo llamó para Él, para adoración y alabanza. Sí. Hermanos, hay una tierra que tiene tu nombre. Para que te multipliques, te fructifiques, tus fuerzas sean aumentadas y seas fortalecido en este mundo. Y que sea llena la tierra del evangelio del poder de Dios. Y dice entonces, comienzan a maquinar la oscuridad del pueblo que está trabajando, que está sirviendo, que son, ay, estamos bien, estamos gozosos, sirvamos bien al faraón, y vamos a hacer bien las cositas, pero los pensamientos del hombre tiene corazón perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios pesa los corazones de los espíritus. Si nosotros fuéramos solo así, que, ay, que yo, sin Dios, hermano, con un poquito de poder, matamos a cualquiera. Sin Dios. Pero gloria a Dios que nos llamó. Y hoy, Señor, llamamos a ese que. Y dice, entonces, tan fuerte fue el pueblo de Dios tan bendito, que se hizo mayor que los egipcios. ¿Qué dijo Jesús? Que nos multipliquemos, fructifiquemos acá, y nos bendijo antes de irse, porque dice que la tierra será llena de su gloria. Por eso el mundo nos teme, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso tenemos que predicar. Pero dijo que necesitaba un tiempo de liberación, Dios necesitaba el tiempo de cumplimiento, y venía el mundo espiritual, si lo sabía, y se levantó un faraón que no lo conocía. Y pone están multiplicados y son mayor que nosotros. ¿Cómo? Si se quieren conocer. Pero es que Dios no te dice a ti cómo te va a multiplicar. Él lo va a hacer porque Él es el creador nuestro, el creador de todo y del universo, para nuestro Señor Jesucristo. Y por el poder de su Santo Espíritu que mora en mí, por medio de su amor, podemos hablar del reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos estaba allí. Amén. Y entonces llamó a sus sabios y dijo, ese pueblo no conocía a José ni quiso, ¿sí? Y dijo, ahora pues seamos sabios, ¿qué podemos hacer? La zancadilla, la maldad, un pensamiento de mal. Necesita una persona, entró por el faraón. Amén. Amén. Dice, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya a un pueblo sano que estaba bendiciéndolo. Pero cada quien piensa conforme su corazón. Y el corazón de cada uno, ellos estaban multiplicando, aumentándose, crecían y bendecían una nación. Pero otros veían, ¿por qué crecen tanto? Vamos a cortarles. Hay cosas que se te retienen. Hay cosas que el mundo espiritual se tratan de cortar y derribarlo. Pero en el nombre de Jesús, que la promesa de Dios se cumple. Y Dios hace algo con sobrenatural para hacer su cumple. Necesita gente que se mantenga. Amén. Y el pueblo no sabía, pero Dios estaba preparando un tiempo. Dios va a preparar un tiempo, porque te hablo, que Dios, el cairo de Dios es introducir algo diferente a lo que hay. Pero para que emite un juicio para la nación y salvación para su pueblo. Así funciona Dios. Pero también dice su pueblo. Amén. Y vamos mirando, entonces, ¿qué hicieron?
para quitarle la fuerza y la fortaleza. Le quitaban los tributos, cargas. Amén. Y lo oprimían y lo oprimían, pero mientras más lo oprimían, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios tenían a los suyos, los suyos somos tenidos. Y aquí esta parte de eso habla una parte muy fundamental de que el enemigo siempre va a atacar al pueblo de Dios porque le teme. ¿Por qué le teme? Porque no es pueblo de Dios. Porque Dios estaba llamado a multiplicación, a bendiciones. Ellos tienen un camino, maldición. Por eso se multiplicaban en su territorio más porque somos benditos. Y cualquier territorio que Dios nos dé es llamado a bendición. Pues tenemos que bendecir. Nuestra boca tiene que ser de bendición íntegra. José hizo un trabajo, José fue metido allí. Y José dijo, no, yo soy israelita, hijo de Dios. No, él supo que Dios lo metió. Daniel supo que Dios lo metió. Amén. Había uno que sí nació en Egipto. Y él tuvo que quitar en el desierto, en su propio desierto, limpiarlo para enviarlo a hacer esta obra de arte. Amén. Tuvo que ser limpiado del carácter, de ciertos caracteres. Por eso, hermano, nosotros tenemos que hoy tomar la decisión de cambiar nuestras vidas, tomar la decisión de cambiar nuestros pensamientos, que nuestro pensamiento sea Jesús, que nuestro pensamiento sea el reino de los cielos, que sea leer la Biblia. Amén. Y yo te quiero entonces introducir a Moisés. Sí, a Moisés se le dio la llave para entrar, a Moisés se le dio la llave para salir. Amén. Igualmente ambos fueron conquistados. Todo lo que Dios llama es a conquistar. Amén. Y dice que Dios necesitaba sacar para el tiempo de opresión, porque el tiempo si estamos viendo, en este tiempo se mueve el espíritu de opresión. Y si te das cuenta, ¿qué hicieron los egipcios con el pueblo de opresión? Dios mandará lo que se vaya moviendo para sacar al pueblo del Canaán que mandó hambre, para introducir lo que le mandó Egipto hambre, pero para sacar lo que le mandó opresión. Hay espíritus de opresión que son cortados en este momento, porque Dios está levantando una iglesia intercesora, una iglesia liberadora, una iglesia que sabe que si lo están oprimiendo es porque vamos para expansión, que vamos para multiplicación, que vamos para justificar. Mientras más me oprimía, más me multiplicaba. Salmos 4. Que yo digo, bueno, me están dando garrote, me voy a acostar a dormir. Yo confío en ti, Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir tu paz. El entorno del rey David era que estaba pasando circunstancias, capítulo 4, pero él era el dueño del trono. ¿Vale? Este pueblo tenía un trono, un lugar, tenía una tierra malvada, contaminada, y ellos se habían cumplido un tiempo en que Dios había terminado quitarlos de Canaán. Pero aquí venía un pueblo que tenía 30 años de retraso, y todo retraso espiritual para la salida de su iglesia, para el despertar de su iglesia. Hoy a través de este clamor declaramos que salimos, que Dios nos ha limpiado, Dios nos ha lavado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios prepara uno y se le dice, lo llama, lo saca del palacio, lo lleva al desierto, se comienza a dar vueltas en el desierto hasta que un día dijo, voy a ver. Y se le apareció el ángel de Jehová en llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y zarza no se conocían. Entonces Moisés, estamos en Éxodo 3, el llamado, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, así llamó. A cada uno de una forma diferente llamado Dios, pero para encender tu zarza, para encenderte, porque tú eres lleno, tú tienes que tener ese poder. Pero no te acerques, quita tu calzado, quita el mundo, no puedes entrar con todo lo que traes ahí. Quítate las sandalias, déjame tus pies, desde que tú plantes los pies, hoy que voy a bendecir, está en un lugar santo. Cuando vamos a Dios, tenemos que tener limpio el cuerpo. ¿Cómo sabía? Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando estamos en la presencia del Señor, estamos en tierra santa. Todo lo que Dios declara suyo es tierra santa.
Cuando Dios te llama, tú eres y te prepara y te une, tú eres tierra santa. Amén. Pero dice Dios, ¿por qué levanta a alguien y lo llama? ¿Por qué la preparación de Moisés? Porque viene de un linaje de gente que veía hermoso pocamente su padre. Ahí está en Hebreo 11. Pero dice que esta es una herencia bendita. Hay herencias. Estoy hablando de herencias de Dios. Pero hay cosas que Dios va sacando también. Cosas que no pertenecen del mundo a nosotros. Dios sabe dónde estamos. Dios sabe que necesitaba enviar a su Hijo unigénito que se convirtiera en un hombre, en el Dios viviente, porque conociera lo que tú y yo padecemos, con lo que luchamos. Dios no desconoce nada de eso. Por eso Dios, como levantó a Moisés, levantó a Jesús, nuestro libertador. Nosotros estamos en un jubileo de la gracia. Amén. Amén. Y dice entonces, el versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios no desconoce nada. Hoy si tú estás pasando un proceso, si estás pasando por algo, Dios tiene los ojos sobre ti, porque la promesa es: yo estaré contigo todos los días de tu vida por los siglos de los siglos. Vayan y prediquen Marcos 16, 15 en adelante. Predique mi palabra, nos dio autoridad para predicar y Él estará con nosotros. Su palabra, el evangelio de poder, para el que crean, será salvo. Pero dijo que estaría con nosotros todos los días, por los siglos de los siglos. Amén. Hay un fin del tiempo. El fuego fresco llega cuando viene un fin. Se está finalizando algo. Un fuego fresco como el de Moisés llegó cuando se iba acabando. O sea, venía a decir Dios, con acabar un tiempo de una salida a su pueblo. Jesús llegó cuando se estaba muriendo un tiempo, se estaba apagando la lámpara y estaba apagada. Y Dios envió a su propio Hijo para cortar todos estos poderes de la divinidad. Dios quita sabiduría de hombre, pero trae un tiempo nuevo para ponerte a ti y a mí, para hacer luz. Amén. Dios trae un tiempo nuevo de fuego fresco, porque es la luz de Dios la que debe iluminar el mundo. Miramos aquí que Dios dice en el capítulo 3, versículo 8 de Éxodo, y eres servido para librarnos. Por eso José sabía: saca mis huesitos cuando haya visitación. Saca mis huesos, porque ¿cuánto hacía que no había una visitación, hermano? ¿Cuánto tiempo pasaron? 430 años sin visitación. Hasta que se le aparece un ángel a Moisés, uno que Dios estaba preparando, que no estaba en la agenda de nadie, pero sí era de Dios. Lo desapareció del mundo, pero lo trajo a su presencia. Y aunque él daba vuelta y cuidaba ovejas y negocios ajenos, llegaba el tiempo para que él cuidara el negocio por el cual Dios lo había preparado, lo había apartado y lo había consagrado para él. Porque tú y yo, cuando nos aparte, nos consagra para él. Amén. Se le aparece el ángel de Jehová. Y entonces se le aparece rapidito, hermano. Nosotros como negocios cuando son acelerados. Y dice: Él es servido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y del jebuseo. Dios no le dijo: vete para cualquier. Dios dijo: esa tierra ya tiene tu nombre, tiene esta escritura, está escriturada en el cielo, se llama Canaán, y hay unos pueblos que no me gustan, los vamos a quitar porque yo esta tierra la prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y ahora ustedes como descendencia van para un retorno. Y la tierra nuestra, Jesucristo viene para retornarnos, porque Él se despojó de su gloria, pero ahora viene vestido de su gloria. Aquellos que están mirando, ya Jesús hizo como Dios aquí en la tierra. Él sigue haciendo, estamos siendo del tiempo de la gracia, pero Él no viene ahora sino por los que ha llamado, por los que le reciben. Por eso nos dejó predicar el evangelio. Había un pueblo en opresión, Egipto, y Dios envió a un libertador, Moisés. Lo llamó y descendió porque escuchó el clamor. Y hay un tiempo, en este tiempo hay un pueblo que está clamando y orando para que el Señor traiga liberación. Dios preparó dice librarlo. ¿Qué entonces sería Moisés? Libertador. Amén. Y aunque él se veía pequeño, Dios sabe lo que hace. Amén.
Dios sabe lo que hace. Él dijo, dile, yo soy el que soy, que te envía. Ahora la gente tiene que si tú no tienes el cartel, no tienes el título, tú tienes esto, aquello, que si tú no has hecho los másteres, si tú has hecho... Dios prepara, hermano, Pablo lo dijo, yo puedo usar esta semilla y sembrarla, pero Apolo la puede regar, pero el crecimiento lo da Dios, no te le quites la gloria a Dios, el fuego fresco es de Dios, el fuego fresco es de Dios. Amén. Y de eso demostró, Dios tiene que mostrar todo su poder, porque venía más allá. Dios, hermano, cuando va a cambiar el tiempo, va a estar metiendo su tiempo, ya está. Y está llamando gente que no está en la isla de hombre, porque Dios no va a mezclar su palabra. Este es un tiempo, debemos sostenerle la palabra, porque si Dios nos preparó, hermanos, si Dios prepara, es por algo. Es por algo. Pero dice que les dijo cómo era la tierra. Abraham le dijo, vete a la tierra que te mostraré Canaán. ¿Y qué dijo Moisés? Vayan para la tierra, que se llama así, tiene esto. Dios nos dice, ve a la tierra. Pero a esto le dijo cómo era la tierra. Dios siempre va a usar cualquier forma en el llamado de decir lo que vamos a hacer. Amén. A Jesús fue enviado. Y él dijo, la gloria de Dios está sobre mí. La gloria de Dios, Padre nuestro, está sobre mí. Es la gloria de Dios para la iglesia. ¿Sabes? Para tú hacer un trabajo, tienes que ver su gloria. Lo demás, es decir, a la gente, a los incrédulos, porque los incrédulos, que son los crédulos del mundo, ellos sí son engañables. Pero aquellos como Jonathan, que reconoce espiritual, sabe que es el propósito de Dios que se cumple. Dice Lucas, vamos a Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hay una tierra que te está esperando. Hay una tierra de Neftalí y Zabulón que esperó a Jesús. Un pueblo no le quiso recibir, él entró por ese lado. Él entró a esa tierra de oscuridad. Y él fue la luz del mundo. Él es y será la luz del mundo. Él es el principio y fin. Pero acuérdate que estamos hablando del principio, pero estamos para un fin. Dios ya no comenzamos, Él comenzó algo, pero tú y yo vamos para un fin. Y cuando estaba viendo una imagen, cuando la chica que le tomé la foto en la espalda, no sé si vieron esa prédica, pero que la hayan visto, y si no la han visto, yo espero que la vean. Estaba mirando ese señor, mira los mapas, porque el señor mira los mapas, y yo miro el mapa. Hay una letra que me había llamado la atención, pero yo volví y miré, me dijo el señor, detalla esa imagen. Y cuando veo la omega, anda la letra, esta letra me parece conocida, la busqué en una letra hebrea, no la conseguí. Cuando la busqué me dijo el señor, griega, estaba omega, la letra omega. Y Dios me dijo, ¿qué es omega, Liliana? Y yo le dije, sí, hay un tiempo que llega a fin. Hay un tiempo, hermanos, que ha llegado a fin. Y ese tiempo está prometido, porque ya hizo Jesús, ya le ascendió, pero ahora viene con su dolor. Y Él espera que tú le tengas a Dios. No porque le tenemos como nos hizo tener el Señor Dios. Nosotros vamos a Dios porque le amamos. Jesús nos enseñó a amar a nuestro Padre. ¿Y cómo debe portar la iglesia? Jesús, para hacer la obra de Él, tuvo que renunciar a ofertas de Satanás. Él dijo, amarás a Jehová tu Dios, solo a Él servirás. No, ¿qué puede ofrecer el mundo a ti y a mí? Nada. ¿Por qué lo sacó a Egipto? Porque Egipto no iba a ofrecer. Lo que tiene Egipto hoy no existe como nación, pero Israel existe como nación. Tú y yo somos parte de un pueblo injertar, una cepa verdadera, buena, que tiene una buena tierra. Donde Dios te envíe, allí es. Hay una palabra que dice Jesús y que le molesta a muchos, pero que tu pan que tú tienes que lanzar, a ti no te importa agradar, dice la palabra. Pablo no agradaba a cuando mataba, y desagradó cuando comenzó a vivificar. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año al Señor. Yo te invito a este año a la del Señor, a que hoy tú puedas tener la mentalidad de Cristo,
que tú hoy, como dice Jesús, comenzó predicando y las oposiciones que se levantaron, como se levantaron a Moisés, pero de que salía, de que sacó a un pueblo en libertad, enos aquí, y a Dios sea la gloria. Hoy somos libres por la sangre de Cristo. Hoy la única tarea, Jesús comenzó a recorrer y a predicar. Y yo le pido al Señor que me quiera, me llame, me envíe, yo haga bien la obra. No es como la gente le espera, la gente espera. No, hermano. Los encuentros, cada uno tiene su forma diferente. Tú tendrás tu tierra de pastoreo, tendrás tu rey que le gustará tu pastoreo. Pero hay cosas que Dios demanda en mi caso, como sierva de Dios Altísimo, como profeta de Dios Altísimo. Yo tengo que decir eso. Porque Dios nos levanta la iglesia para esclarecer. Amén. Entonces, damos la gloria al Señor. Es un avivamiento. Dios rompe, derriba estructuras. Y eso es lo que hizo el Señor con el pueblo santo. Que el Espíritu Santo, que es un regalo de la victoria del cielo aquí en la tierra, que dirige la brújula de la iglesia, hoy tú puedas poseer las bendiciones de la heredad que nos pertenecen. El envío tuyo y mío en el libro de Marcos es el siguiente. El Señor nos dio una palabra que dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Por eso las señales no siguen a los incrédulos, siguen a los que creen. Y más el que no creyere será condenado. ¿Qué le pasó al faraón? ¿Qué le pasó a Herodes? Amén. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿Qué está diciendo el Señor? Que habrán oposiciones. Las serpientes son las obras de Satanás, las personas que son inducidas a atacar la iglesia. ¿Y cuál es la bebida? Un vino añejo, malo. Pero Jesús es pan bueno, pan del cielo, maná del cielo y vino santo. Amén. Y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las señales seguirán a los que creen. O sea, no es el que busca, el que va a la presencia a buscar encender el altar. ¿Qué le tocó hacer a Elías? Elías tuvo que sacar a un pueblo de una mesa pecaminosa y decirle al pueblo cómo estaba restaurado. Tú y yo, para el tiempo, para ver esa gloria, porque la estamos llamando a restaurar el altar. Hoy yo te invito a que recibas al Señor Jesús en tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y que seas hallado escrito en el libro de la vida. Esto nosotros somos algo, y es que Él es nuestro Padre, envió a su Hijo por ti y por mí, nos dio un regalo de su Santo Espíritu que está aquí. Él nos está viendo. Y tenemos un ángel, porque Jacob y todo dice: el ángel de Jehová que me guarda, que me acompaña. Dios te asigna protección. Y dice que la salida, el capítulo 13, 2 y 13, que a la salida de Éxodo salieron todas las mujeres de Dios. Así como entraron con José, salieron con José. Que abre puertas y cierra puertas es el Señor. Ahora, como la iglesia de Filadelfia, tú estás llamado a hacer esa llave, que Dios te da mayordomía. Hoy, la iglesia de Cristo, Cristo abrió la puerta, y la que abre nadie la cierra, y la que cierra nadie la abre. Así que hoy te invito, como la iglesia de Filadelfia, Hechos 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa. Yo te cuento esta historia, pero al final de todo lo que te quiero hablar es del fuego fresco de Cristo, que es el Espíritu Santo. Él les dijo: esperen el Pentecostés, esperen, porque otros celebran el Pentecostés de la ley, pero ahora tú y yo estamos celebrando el Pentecostés de la gracia del amor de Dios. Pero hay un tiempo. Cuando vi la Omega, yo me puse a revisar: ¿por qué? ¿Por qué me llevó a hacer todo eso? Cuando vi la Omega, fin. Hermano, estamos en tiempo de fin. Pero no es para decir: ay, que vamos a volver a jugar. No, como Egipto, no. Mira que algunos se mezclaron y ya quisieron que se quedara el pueblo de Dios en el desierto. Dios no quiere gente mezclada, Dios quiere gente íntegra en su pueblo. Gente que sepa defender su nombre donde quiera estar. Eso es. Pues dice: no, que defienda mi nombre, que está conmigo, que si está hablando y a mí habla, no se quita. No, que hable. Pero el nombre que tú debes defender es el de Cristo. Lo demás no importa. Tu nombre lo defiende Dios. Amén.
Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Estamos llamados a cambiar. Solo Jesús puede transformar. Yo estaba mirando que Dios ha sacado mucha gente de dificultades. Y a veces queremos ver, ay, que no. Cuando me llame a un testimonio, para mí es suficiente porque sé que he hecho algo. Pero yo sé que Dios quiere ahora más. Dios quiere ahora más. Amén. Así que Él nos llene de su unción santa y que hoy, por esta palabra, hoy que yo prediquemos. Porque la sangre de Cristo tuvo precio. Es sangre. Vale más que el oro y la plata. Vale más que el oro y la plata. Pagó un precio de realeza. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y que tú y yo somos, predicamos el Evangelio porque somos un reino. Pero Dios somos Cristo. Guarda tu corazón y bendice. Guarda tu corazón y bendice. Es santa que usted te amó. Dale la gloria a Dios. Porque viene un fuego fresco. Un avivamiento como nunca antes. Donde como en el Pentecostés, hermanos, el Señor trajo a uno de muchos lugares. Pero cuando fueron tocados, hubo expansión de su palabra. Se predicó el nombre sobre todo nombre, a Jesucristo, al que está sentado al trono de la diestra del Padre, y que hoy aboga por ti cuando clamamos, oramos, adoramos, ayunamos, damos la gloria y reconocemos nuestra identidad. Como Esther, yo soy tuya. Hoy lo digo, yo soy hija de Dios, por medio de que nos amó Jesucristo. Y hoy Él avivó mi llama. Y yo sé que es por medio del Espíritu Santo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu mente. Hoy las naciones tenemos puertas abiertas porque hay una llave para ir a predicar el Evangelio y se llama Jesús. Y hoy le damos la gloria y la honra al Dios viviente, al que se vive. Porque dijo el salmista, yo veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Así lo dijo, no importó